Hola, buenos días. Bienvenidos todos aquí al CEU. Vamos a dar comienzo a este seminario sobre la influencia autoritaria de Rusia, China e Irán en las democracias de Iberoamérica. Hemos preparado junto con Carlos Augusto y con el vicepresidente Santos este pequeño seminario para profundizar un poco en cuál es la influencia que vienen ejerciendo estos tres países en la región. Es más conocida quizá la influencia de Rusia y últimamente se habla más de la influencia de China, pero también es muy importante la influencia que tiene en Iberoamérica Irán a través de alguno de sus países amigos como son Cuba, Venezuela o Nicaragua, ¿no? En cuanto al tema de China, estamos viendo cómo se habla mucho de la influencia comercial, de la influencia económica. Sin embargo, el interés y las influencias de China es mucho más compleja y abarca todo, abarca la academia, abarca el tema cultural, abarca el tema de los medios de comunicación y cada vez va profundizando más esa influencia en estos países. El primer ponente va a ser de don Francisco Santos, eh, vicepresidente de Colombia, pero antes voy a dar paso a Carlos Augusto Chacón, del director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas de Colombia. Eduardo, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. Muy buenas tardes. Nosotros en el Instituto de Ciencia Política nos dedicamos a generar conocimiento para incidir en el debate político en defensa de la libertad económica y la democracia liberal. Somos un centro de pensamiento independiente apartidista en Colombia que ha expandido sus fronteras precisamente ante la necesidad de contribuir al debate en defensa de la democracia liberal de la presencia de China, Rusia e Irán. Y lo hacemos con una preocupación genuina y es por lo que ha significado lo que han significado estos tres actores en nuestra región. No solamente el caso de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba, sino lo que hoy significa, por ejemplo, China, en Perú, en Argentina, en Brasil, y las dinámicas que esto ha generado, ha causado en el deterioro de la democracia, en la pérdida de independencia, en la pérdida de soberanía, con acciones de distinta naturaleza, por supuesto. Los tres regímenes no pueden ser medidos de la misma forma. Cada uno de ellos tiene intereses distintos y formas de actuar distintas, pero todas ellas representan pues un peligro para la región. Para nosotros es muy importante tener la posibilidad de trabajar con CEUCEFAS, por eso quiero agradecerle mucho a Eduardo por abrir esta oportunidad, por crear este espacio para conversar con ustedes. Ya cada uno de los expertos irá profundizando. Lo que buscamos con esto es sensibilizar, generar conocimiento, generar conciencia situacional de los riesgos que esto implica hoy para Occidente, que diríamos es uno de los grandes desafíos sobre los cuales poco se habla, porque no es solamente un tema comercial, un tema económico, esto tiene que ver con conocimientos mismos de las reglas de juego que como civilización hemos construido en los últimos 200 años y que nos han permitido mejorar la calidad de vida y el nivel institucional. Y claramente para nosotros es muy importante, además de sensibilizar y generar conciencia, es establecer cuál va a ser nuestra hoja de ruta de cara a los próximos años en esta coyuntura. Los tiempos están cambiando muy rápidamente y creo que hemos llegado a un punto de inflexión en el que es necesario entender hacia dónde debemos girar como región, no solamente pensando en Iberoamérica, sino pensando en lo que significa el hemisferio occidental y lo que significa Europa y varios países del sureste asiático que siguen siendo democracias liberales y que siguen teniendo el modelo de libre mercado como su modelo de desarrollo. Así que nada, darles a todos la bienvenida, agradecerle a CEUCEFAS y esperamos contar con una nutrida participación de ustedes en este espacio el día de hoy. Bueno, pues sí, sin más vamos a dar paso a don Francisco Santos, vicepresidente de Colombia y embajador de Colombia en Estados Unidos,
Para los que no lo conocéis, es periodista y también es un gran activista en búsqueda sobre todo de la verdad y del conocimiento de cuál es de verdad la influencia que estos países están teniendo en Iberoamérica y cómo está socavando los principios democráticos de muchos de estos países a raíz de esta intervención. Eh, Francisco. Ya. Los platos fuertes donde ya cada uno de los expositores va a hacer una presentación mucho más detallada. Lo cierto es que estamos viviendo en un mundo donde la época de la posguerra y sobre todo de la caída después del muro de Berlín se acabó. Ese mundo no va a regresar. Ese mundo es distinto. Ninguno de ustedes imaginó hace 5 años que iban a tener una invasión en Europa. La tienen. Y ese mundo cambió a partir de, digamos, de una confluencia de varios elementos. Uno, Putin. Cuando Putin entra en Georgia y no pasa nada, y después entra en Crimea y pasa un poquito, y sale Estados Unidos de Afganistán, ahí se genera un incentivo para crear o para actuar, digamos, de manera muy dramática en Europa, que es uno de los escenarios de esta nueva Guerra Fría 2.0. Y cuando llega Xi Jinping cambia de manera dramática su mirada al poder chino, mucho más agresivo, digamos, de esa manera de actuar donde hacían y no decían, cambió. Hoy China es mucho más vociferante frente a su poder, es mucho más, digamos, combativo frente a lo que quiere y lo que busca. El mismo Xi Jinping cambió las reglas del juego. Antes habían prohibido la reelección después de un mandato en China, eso él lo acabó. Y lo que vamos a ver es un mundo mucho más complejo donde esta disputa geoestratégica tiene lugares de juego. Uno es Europa y dos, el segundo es América Latina. Este es un caso de cómo opera China. El presidente Correa le entrega 700 millones de dólares a una empresa china. Le dice, porque los chinos le dicen, le vamos a resolver su problema de energía. No solo no se lo resolvieron, Ecuador acaba de salir de un proceso de cortes de luz de más de 14 horas. Esa represa acaba costando 3.000 millones de dólares. Obviamente los pagaron. Esa represa no se la han podido entregar al gobierno porque tiene más de 6.000 fracturas el cuarto de máquinas. eh, y los ecuatorianos dijeron, arréglenos, sí, pero nos pagan. Este es un ejemplo clarísimo, codo codo Sinclair, de cómo China opera con muchos de los países sin transparencia, haciendo lo que le da la gana, generando, digamos, esto lo construyeron empleados chinos, generando en este caso problemas gigantes ambientales, energéticos y financieros. Finalmente, la trampa de la deuda en la que está hoy Ecuador con China por cuenta de todos esos recursos y muchos otros que entraron pues que le entregaron a China y que tienen hoy en una situación fiscal prácticamente imposible de salir adelante a este país. Trampa de la deuda que la tiene Argentina. Ustedes, no sé si ustedes vieron, Milei decía no a la China y ya está de íntimo amigo de China porque China le dijo, qué pena, me debes 60.000 millones de dólares, ¿me vas a pagar ya? No, no, soy tu amigo. O Venezuela, donde eh, más o menos entre el 2008 y el 2016 recibieron 62.000 millones de dólares que tenían que pagar con petróleo. 22.000 millones de dólares eran para arreglar toda la infraestructura energética, se la robaron toda los chinos y los venezolanos, eh, porque ellos en este escenario donde no hay transparencia operan como les da la gana. Y les cuento una última anécdota de eso. Cuando fui la última vez, había una discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con China y les dije, ¿ustedes lo conocen? Y me dicen, no, no lo dejan ver. Es una democracia. Y no se los dejaban ver. Yo logré ver lo que estaba negociado por cuenta de un empresario que me mostró, pero el debate público sobre un fenómeno, sobre algo tan importante como ese, no se estaba dando como debería darse. Ni hablar del tema de la pesca, donde están
y les doy un ejemplo, y me lo contó una ministra en Ecuador, cuando ellos encontraron esa flota china gigante que opera, apagan los transponders para que no los vean, estaban en Galápagos, pues mandaron 2 chalupas, así les, oiga, por favor, y lo llaman y le dijeron, me da mucha pena, si no podemos pescar, ustedes no pueden exportar su langostino, que es uno de los 1.500 millones de dólares, a China. Dijeron, bueno, perfecto, entonces pesquen. Y al otro año les limitaron la exportación de camarón por un tema fitosanitario. Así opera China. Eso que dice comunicado es una decisión que tomaron las empresas comercializadoras chinas frente a la macadamia guatemalteca. Ellos felicitaron la elección del nuevo presidente de Taiwán. Al otro día les cancelaron 80 millones de dólares en exportaciones. Tienen la exportación de macadamia, no sé si ya la reabrieron, pero duraron sin poder exportar eso cerca de un año. Y pues muestran que su soft power o su capacidad de comprar y de vender viene detrás con un poder político gigante. Y lo último, estas 2 representantes fueron sancionadas por Estados Unidos, les quitaron la visa por ser las 2 promotoras más grandes del sistema 5G de Huawei en Costa Rica. Entonces estamos viendo esa disputa que nosotros no queremos enmarcarla entre Estados Unidos y China. Es un problema entre las autocracias, las dictaduras, contra las democracias y la libertad. La pelea se enmarca y las reglas del juego se enmarca dentro de ese mecanismo. Un último episodio. El canciller chino, Araújo, de Bolsonaro, se opuso a las vacunas chinas durante el COVID. Dijo, no conozco la ciencia, muy proamericano, eso sí. China empezó a moverse brutalmente. China tiene una influencia en Brasil, no se mueve un lápiz que tenga que ver con China sin que ellos decidan que se puede o no. Se movieron y lo sacaron. Gobierno Bolsonaro. Hay una entrevista que vale la pena verla donde Araújo dice, a mí China me sacó de mi cargo. ¿Se imaginan ustedes que Estados Unidos sacara un canciller de Brasil por presión? El escándalo que había. Esto pasó sin pena ni gloria. Pero eso es China hoy en día. Y ejemplos como estos van a escuchar ustedes otros. Hay muchísimos. Pero China hoy juega un papel brutal en la región. Es el socio número 1 de casi todos los países de América Latina. Tienen una base satelital en Argentina a la que solo puede ir un argentino una vez al año, un día, para ver qué es lo que están haciendo. Y cuando Macri dijo, venga, yo quiero renegociar esto, los chinos le dijeron, con el mayor gusto, pero renegociamos la compra de carne, la compra de acción, renegociamos todo. Entonces no, sigan con su base satelital, que es algo que es impensable que suceda aquí o en la mayoría de los otros países si fueran una base satelital de Occidente. Rusia. Rusia es distinto. Rusia no es una gran potencia, Rusia tiene un gran poder disruptor, un poder de disrupción de la política, de la economía, de inteligencia. El grupo Wagner en ese entonces peleó junto con las fuerzas militares venezolanas contra el ELN, perdón, contra las FARC, perdieron ciudadanos. El grupo Wagner, cuando existía, le daba protección y seguridad a Maduro, etc. En Venezuela tienen una de las centrales, en Venezuela y en Nicaragua tienen unas de las centrales de inteligencia electrónica de la Fuerza Naval de Colombia. Y estábamos hablando y me dijo, mire, nosotros no podemos utilizar celulares, no podemos utilizar computadores, no podemos utilizar nada. Le pregunté, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo se mueven? Me dice, es que nos tienen tan infiltrados los rusos con inteligencia electrónica que saben cuándo se mueve el comandante, cuándo se mueve, saben exactamente todo. Y le pregunté, ¿y ustedes cómo saben? Me dijo, porque usted con $1.000 compra un general venezolano que le cuenta absolutamente todo, que le da toda la evidencia y resulta que allá estaban trabajando escritorio con escritorio un agente de inteligencia venezolano, inteligencia rusa. Eso hoy se ha expandido brutalmente en América Latina.
Eso tenía como foco en un inicio Colombia, hoy eso lo están haciendo por toda América Latina. Rusia es un disruptor, Rusia ha intervenido en elecciones a través del Social Design Agency, que es una agencia donde manipulan redes sociales con bots, etcétera, etcétera. Y para terminar el tema de Rusia, que ya lo van a escuchar, el presidente Rafael Correa estuvo a sueldo de Rusia. RT, Russia Today, lo contrató. Y estoy seguro que si usted mira Russia Today, ¿a quién más ha contratado? No me sorprendería que existieran muchos otros políticos latinoamericanos. Última anécdota, perdón. Estoy haciendo yo la fila para entrar a Estados Unidos, a Colombia, y hay 7, yo no me acuerdo, un montón de jóvenes de pelo largo, y entro, y cuando llego a migración le digo, porque estaba en la fila de diplomáticos, le pregunto a la señorita, perdóneme, ¿estos diplomáticos de dónde son? Son todos rusos. Eran todos agentes de inteligencia rusa, y esa operación de inteligencia, que Colombia es muy importante, pues ni hablar de México, hace parte de esa capacidad que hoy tiene Rusia de generar desestabilidad, porque finalmente lo que son los disruptores. Bueno, en Ecuador atacaron con ataques cibernéticos cuando Ecuador en la guerra de Ucrania dijo, voy a entregarle todos los helicópteros viejos que tenía para que los reparen, para que vayan a Ucrania, y al otro día tenían ataques cibernéticos, que esto simplemente muestra una capacidad de reacción que ellos tienen y pueden utilizar. Russia Today, un día amaneció todo Ciudad de México, empapado de Russia Today. Nunca pagaron esta cuenta, por cierto. Después me enteré. Pero en todos los sitios en todas las vallas, en todos los sitios de transporte público, Russia Today, y Russia Today hoy es uno de los organismos, digamos, de manipulación más importantes que tiene Rusia en América Latina. Mi mujer un día estaba yo en Washington y la veo viendo Russia Today y le digo, oye, ¿tú por qué estás viendo eso? Y me dice, uy, porque es fantástica, porque saben manejar muy bien, manipulan muy bien. Pero lo cierto es que es uno de los instrumentos principales que tiene Rusia en este tema. E Irán y Hezbollah, que pareciera que no existen. Hezbollah está súper metido. A ver, y lo van a escuchar ahora más adelante, pero Hezbollah en la triple frontera era uno de los grandes escenarios, la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, de lavado de dineros. Hoy ese se ha trasladado a Venezuela. Hezbollah está metido en Venezuela hasta acá, está metido en droga ilegal, está metido en minería ilegal en Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Todos esos recursos los envían al Medio Oriente eh, para financiar tanto Hezbollah como Hamas. Eh, yo se lo advertí cuando era embajador al embajador de Israel, no le paró bolas, no le prestó atención, pero finalmente hace poco tiempo hablé con alguien del Mossad que me dijo, vamos a entrar a operar en Latinoamérica porque esta es una de las grandes amenazas. Entonces, Hezbollah, una alianza muy grande con el Tren de Aragua, o sea, es una organización criminal que utiliza los recursos para enviarlos al Medio Oriente, pero deja células armadas para despertarlas y utilizarlas en cualquier momento, como trataron de utilizarlas contra la comunidad judía en Brasil, los cogieron, o en Perú el año pasado después de lo de Gaza. Irán, por otro lado, opera de manera distinta, tiene relaciones muy estructurales con Israel. Les ayudaron a montar una fábrica de drones, y adivinen dónde acabaron esos drones: en Colombia. Y adivinen quién los acaba teniendo: la guerrilla del ELN. Los últimos 5 ataques en Colombia son con drones, y esto es una instalación que Irán les costó un montón de plata porque se robaron la mitad, pero finalmente ya la tienen. Y lo otro que es importante en términos de Irán es, y aquí podría uno quedarse porque Tarek El Aissami, la historia de Tarek El Aissami es impresionante, su relación con Hezbollah. Irán lo otro que ha hecho y que es importante para terminar ya, es le entregó a Venezuela la capacidad de los hutis en el Golfo. Ellos, su armada no funciona, pero hoy tienen una capacidad operativa con lanchas rápidas y con misiles que tienen un objetivo único, que es utilizar
en contra de Guyana y las explotaciones petroleras gigantes que hay en Guyana para presionar a Estados Unidos, a todos los países que se nutren de eso, para decirles, si ustedes me hacen algo, yo les hago otra cosa. Eh, Ese es el tipo, esos son el tipo de, bueno, ni hablar de las giras, ni hablar de todo lo que han hecho, pero lo que es cierto es que operan muchísimo, tienen planes a largo, a corto plazo, trabajan conjuntamente con objetivos muy distintos, se complementan y son una tremenda amenaza para la democracia y la libertad en América Latina. Ya van a escuchar ustedes mucho más profundamente todo lo que ellos hacen en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Pues vamos a empezar por el primer país que vamos a analizar, que va a ser China. Y para eso estamos aquí Carlos Augusto y yo. Y en primer lugar va a hablar Carlos Augusto y luego hablaré yo. Como he dicho anteriormente, Carlos Augusto es el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política de Colombia y nos va a dar eh, una primera exposición sobre la influencia de China en Iberoamérica. Muchas gracias, Eduardo. Ya el vicepresidente contó varias cosas, pero creo que es importante como poner esta conversación en contexto. Yo creo que lo inicial tiene que ser cuál es esa dimensión geoestratégica y geopolítica que no ha estado en la conversación sobre el tema de China. Y lo digo porque de alguna manera lo que uno encuentra y luego de recorrer varios países, como lo hemos hecho con el vicepresidente Santos en el marco de esta iniciativa, países del Cono Sur, incluido Uruguay, Argentina y Chile. Hemos estado en México y hemos estado, por supuesto, en Colombia y próximamente estaremos en otros países de la región. Lo que uno se encuentra es que hay unas narrativas dominantes muy fuertes que distorsionan la realidad sobre China. El hecho que muchas personas consideren, por ejemplo, que en China hay empresas privadas. Y entonces cuando empieza la conversación sobre las tecnologías 5G, que es tal vez uno de los temas en los que más me quiero enfocar ahora mismo porque es el gran desafío que tenemos en la región, por lo que esto implicará para el desarrollo de Iberoamérica en las próximas décadas, es que muchas personas desestiman los riesgos porque dicen, bueno, pero al final del día Huawei o ZTE son empresas privadas, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Ese es un primer mito que hay que derrumbar. No existe tal cosa como empresas privadas chinas. Existen empresas que no son estatales, por supuesto, pero que sí están bajo el control estatal. Todas las empresas tienen una célula del Partido Comunista Chino. La legislación china les impone una serie de obligaciones a estas empresas, en el caso de tecnología, en materia de inteligencia e información, de entregar y poner a disposición del gobierno chino esa infraestructura por razones de seguridad nacional. Ahora yo les pregunto, ¿qué es seguridad nacional? Pues todo puede ser seguridad nacional al final del día. El hecho de que la legislación china también impone la obligación de que las empresas pongan al servicio del Ejército Popular Chino la infraestructura que tengan. Entonces, aquí la importancia del debate sobre los puertos. Y recientemente el tema del puerto de Chancay en Perú ha cobrado una gran relevancia. En Colombia también los chinos ya lograron hacerse a un puerto. ¿Por qué? Porque la infraestructura de los puertos es muy importante, no solamente en términos comerciales, sino lo que implica esto en la proyección del poder militar de China. ¿Y por qué traigo este tema o por qué inicio por acá? Porque es importante partir entonces de que hay que entender que hay una fusión cívico-militar en China y eso trasciende al funcionamiento de las empresas chinas. Y ese es un papel muy importante para entender cómo las empresas terminan siendo una herramienta de influencia y de poder con claras o con claros riesgos para la autonomía estratégica de ambas regiones, y me estoy refiriendo específicamente a Europa y a Iberoamérica. Lo segundo es que hay que reconocer que China está en una competencia sistémica por recursos claves, alimentos, energía, agua y por supuesto, cuando hablo de energía estoy hablando también de todos los minerales para la transición energética. Esos recursos todos están, o en gran mayoría están, por supuesto, en América Latina. Y cuando digo todos, es todos hoy en día en su mayoría están también controlados por empresas chinas. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha habido una ausencia de inversión por parte de otros países, especialmente de Estados Unidos y de Europa. En varios de los seminarios era recurrente un poco el reclamo de quienes hoy hacen negocios con China de decir, bueno, nosotros hemos querido
traer inversiones de otras partes, pero los únicos que invierten son China. Y sucede lo mismo con la tecnología 5G. Recurrentemente el argumento que se utiliza para adoptar la tecnología 5G es que, bueno, los chinos son más baratos. Entonces, cuando uno les pregunta, bueno, muy bien, los chinos son más baratos, pero ¿y la seguridad de la información, los datos y la nube? Porque por sí misma no es la infraestructura, es la información, son los datos y el funcionamiento de la nube, que pueden ser utilizados con distintos fines. La respuesta es, bueno, ya veremos cuando llegue el momento. Porque los proveedores europeos o estadounidenses son más costosos, son casi un 40% más costosos. Entonces la pregunta que les hacíamos en estos espacios de discusión con tomadores de decisión era, bueno, pero si Europa ya se dio cuenta de esta situación e incluso varios países están desmontando la tecnología 5G con proveedores chinos, ¿por qué avanzar América Latina? ¿Por qué avanzamos los países de América Latina en esta tecnología? Y no hay respuesta, porque ni siquiera lo han considerado. Es más, ni siquiera se sabía lo que estaba pasando en Europa. ¿Cómo así que en Europa están desmontando? ¿Cómo así que Europa ya tomó decisiones respecto a la tecnología 5G con proveedores chinos? No lo sabían. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de una cultura de defensa, hay una falta de cooperación entre ambas regiones. Uno esperaría que la Unión Europea, al tiempo que fue avanzando en la toma de decisiones frente a lo que estaba pasando con la tecnología 5G, con sus pares naturales, que es Iberoamérica, pues tuviera una relación profunda en materia de diplomacia. Esto no se hizo. Y hay un elemento además importante, esta mañana lo decían en una reunión que estábamos, hay otras cosas que no se ven, porque esto es lo que se ve, lo que ustedes encuentran en los medios, pero se ve de forma aislada. Hay un elemento fundamental y es lo que no se ve, el papel de China en el fortalecimiento del crimen organizado transnacional en América Latina. Uno, el tema del contrabando. El contrabando en América Latina es uno de los canales donde se lava el dinero proveniente del narcotráfico. El vicepresidente Santos se acordará que en la década del 80 y el 90 la plata del narcotráfico entraba a Colombia por avionetas. Entonces era muy famoso y incluso hay una película de unos soldados que se encontraron en la selva enterrados un montón de dólares provenientes del narcotráfico que le pagaban en México, en Centroamérica o en Estados Unidos a los narcotraficantes. Bueno, hoy ya no se necesita que esa plata entre en billetes de dólar. Esa plata se paga o el cargamento de droga se paga hoy con contrabando de cigarrillos y de licor especialmente. Y ese contrabando que proviene de China entra a Colombia, nutre a los grupos criminales que hoy controlan el comercio ilícito de todos los bienes y servicios que a ustedes se puedan imaginar. En Colombia tenemos incluso barrios donde se controla el cartel del huevo. Es decir, determinan quién puede vender o no puede vender huevo. Pero en el caso específico del contrabando proveniente de China, que es mayoritariamente de ese país, entre 2018 y 2022 fueron 2.119 millones de dólares de contrabando proveniente de China. Es decir, es un gran dinamizador. Y por otro lado, ya digamos, en este momento y Europol, en el caso europeo lo ha documentado, pero en el caso de Estados Unidos es evidente y lo que está pasando en México, pues es el gran comercializador del fentanilo y de otras drogas sintéticas, teniendo entre 40.000 y 100.000 industrias farmacéuticas chinas que venden este tipo de productos o de insumos químicos. Es decir, es un actor muy relevante cuando uno mira la cadena de valor y de suministro del crimen organizado transnacional. Y en esto hay una tendencia, entonces, a definir las relaciones con China. Y creo que hay dos enfoques importantes. Uno es el de verlo como un socio, un competidor y un rival sistémico, que es un poco lo que han venido haciendo los alemanes y algunos países de la Unión Europea. Es decir, es un socio comercial allí donde las reglas de juego son lo suficientemente robustas para efectivamente hacer negocios con China en el marco institucional que permite la transparencia, el seguimiento, la predictibilidad y la confiabilidad. Dos, como un competidor, y es claro, es un competidor y está bien, por supuesto, pero también es un rival sistémico, porque China quiere cambiar el orden internacional basado en reglas, o al menos confrontarlo. Y no solamente confrontarlo, porque realmente cuando uno ve la captura de élite que hace China, especialmente en espacios políticos y académicos, incluso lo hemos visto en Colombia con el vicepresidente Santos, hemos encontrado políticos y académicos que dicen que la democracia china es mejor que la colombiana, que es mucho más democrático el sistema chino que el sistema colombiano. Llegan al punto de distorsionar la narrativa y de vender ideas equivocadas. Pero hay otros enfoques que tienen problemas y que son los enfoques que no hemos logrado de alguna manera conversar a nivel regional y a nivel político y por supuesto estratégico. El de cooperar.
Entonces se dice, bueno, por supuesto podemos cooperar con China allí donde hay beneficios mutuos. La pregunta es, ¿esos beneficios realmente son mutuos? Uno de los elementos que destacan quienes defienden la cooperación con China sin más, sin poner reglas, sin tener mecanismos de transparencia, es que el hecho de que China ponga fábricas en nuestros países implica transferencia de conocimientos, por ejemplo. Entonces, bueno, el hecho de que China traiga una fábrica de vehículos a nuestro país, en el caso colombiano, decían empresarios y académicos, ya implica una transferencia de conocimiento. Ustedes saben que eso no es cierto. Tener una fábrica de China en un país no implica transferencia de conocimiento. De hecho, no hay transferencia de conocimiento. ¿Esto quiere decir que hay que oponerse a hacer negocios con China? No, por supuesto que no. Lo que implica es entender cuál es el marco y cuáles son los intereses de esas relaciones comerciales, hasta qué punto son instrumentalizadas, cuando las relaciones se enmarcan en unas reglas de juego donde hay, por supuesto, transparencia y la posibilidad de hacer control a esas inversiones, es un marco que nos permite a nosotros efectivamente comerciar con China. El problema es que en muchos casos esos acuerdos no son transparentes. De ahí el problema de trampa de deuda, de ahí los problemas de capitales corrosivos e incluso en materia tecnológica, los problemas que estamos viendo con los contratos que se están firmando para asignar a los operadores de tecnología de redes móviles 5G con proveedores chinos. No hay mucha claridad en las reglas de juego. Y ese es tal vez el problema persistente que vemos en países de África, de Europa y de América Latina. El segundo es el de competir, que es el segundo elemento, además de cooperar, competir. Entonces, si se le reconoce como un competidor, uno debería estar poniendo sobre la mesa cómo vamos nosotros a complementarnos en Iberoamérica y la Unión Europea y, por supuesto, pues ni más faltaba los países de Norteamérica para efectivamente entender esa competencia. Y aquí se pone sobre la mesa el tema de la autonomía estratégica. Y la respuesta es una autonomía estratégica abierta que vea en los países de Iberoamérica pues una oportunidad de inversión, de comercio, de cooperación en sectores estratégicos como lo puede ser la tecnología, la energía y la industria. Ese tema de la competencia pues es importante, pero claramente los países de América Latina tienen unas desventajas estratégicas y es que somos poco competitivos. Nuestras economías son muy poco abiertas y China se ha vuelto un socio que ha sabido sacar provecho de eso. También hay que hacer un mea culpa y es, por supuesto que China ha entendido que en nuestros países problemas como la corrupción pues son constantes, son una permanente producto de un mal diseño institucional, de unas reglas de juego también bastante opacas y eso les permite a ellos pues sacar ventaja. Y el tercero sería desafiar, que es un poco lógico para los países que lo pueden hacer. Países como Colombia, Perú, México o Argentina, pues no pueden desafiar a China. Eso es claro. Quienes sí lo pueden hacer tienen que entender el papel importante que juega América Latina. Y eso implica cuestionar y contrarrestar las acciones que está llevando a cabo China en nuestra región. Implica empezar a contribuir a desarrollar capacidades. Y esas capacidades son especialmente en qué? En la evaluación, en la posibilidad de evaluar el impacto de la inversión china en sectores estratégicos, especialmente infraestructura, telecomunicaciones y energía. No hay capacidades de evaluación, no hay capacidades para transparentar los acuerdos, para evidenciar dónde están las fallas. Y les pongo un ejemplo bastante concreto. Nosotros investigamos la inversión china en Colombia y encontramos que según datos oficiales del gobierno colombiano, la inversión china en Colombia es del 1.1% en los últimos años. Y cuando vamos a mirar, los datos del Banco de la República son confidenciales y los datos de la Dirección de Impuestos y del Departamento de Estadística no son iguales. Hay una distorsión en la información. Pero más grave aún es si ustedes piensan que los chinos no solamente invierten a través de los canales oficiales del Estado chino, lo hacen a través de empresas en otros países. Es decir, una empresa con inversiones, una empresa española con inversiones en Colombia, pero el beneficiario final es una empresa china. Esa información en Colombia no se sabe, el gobierno no tiene ni idea, simplemente la registra como una inversión española. Lo mismo pasa con Portugal, lo mismo pasa con Panamá, lo mismo pasa con cualquier país. No hay mecanismos para hacer Scrum, para poder mirar efectivamente todo el tema de las inversiones y lo que ello implica. Pero según datos oficiales es solo el 1,1%. Eso implica que, o eso demuestra que tenemos una falta de
o una gran debilidad en materia de capacidades para evaluar la penetración de China. Y en infraestructura digital, el poco conocimiento que hay de los riesgos asociados a la ruta y la sede al BRI digital, así como hay un Belt and Road en materia comercial y de inversión y de cooperación, hay un Belt and Road Initiative en materia digital, el BRI digital. Poco se está hablando hoy de lo que está haciendo Huawei para tratar de cambiar las normas de telecomunicaciones, para que esas normas de telecomunicaciones se parezcan mucho más al modelo chino, con un control estatal. Eso no se está debatiendo hoy en nuestros parlamentos, no está en debate en la opinión pública. La cooperación de China con los gobiernos regionales es cada vez mayor. El hecho de que China esté proveyendo a las ciudades de sistemas de reconocimiento facial baratos, nuevamente aquí el precio juega un papel muy importante. Argentina, varias de las provincias en Argentina, lo que nos encontramos fue que hoy en día tienen sistemas de reconocimiento facial de empresas chinas. El EQ911, que es el sistema de atención de emergencias de Ecuador, toda su infraestructura fue desarrollada por los chinos. El sistema eléctrico en Lima, todo el sistema eléctrico de Lima, lo decía el vicepresidente, está en manos de los chinos. Entonces, China hay que mirarlo en toda su complejidad, lo que está haciendo el Partido Comunista Chino en toda su complejidad. ¿Qué hacer? Rápidamente, yo creo que aquí es muy importante retomar las alianzas tradicionales y especialmente en esto Iberoamérica y la Unión Europea tienen un papel muy importante. ¿Para qué? Para que la región evite la dependencia excesiva de China, por supuesto también de Estados Unidos. Esto no es escoger entre el uno o el otro, esto es entender la complejidad de las relaciones con cada socio. Por supuesto, hay socios que son más confiables que otros. Y aquí la variable que tiene que pesar es la confianza, la confiabilidad y que uno pueda prever qué va a pasar con cada uno de estos socios. En lugar de depender exclusivamente de la inversión china en materia de infraestructura, los países deberían estar hoy generando las condiciones para que haya inversión de otras regiones y, por supuesto, la Unión Europea está llamada a jugar un papel muy importante en eso. Lo segundo es el fortalecimiento de las capacidades en materia de seguridad nacional y ciberseguridad a nivel regional. ¿Qué va a pasar cuando las empresas europeas, Eduardo, quieran invertir en la región y la infraestructura toda esté en manos de empresas chinas? ¿Será que los europeos van a tener a América Latina como un espacio importante para invertir si no confían en las redes de tecnología? Lo que va a incrementar los costos, porque para poder llegar a la región van a tener que desarrollar su propia infraestructura tecnológica para tener confiabilidad. Eso va a aumentar los costos de transacción y por lo tanto va a hacer las inversiones poco confiables. Estas son realidades que no se van a vivir en 3 décadas, son realidades que se van a vivir el próximo año. ¿Qué va a pasar con las empresas españolas hoy que están en Colombia, por ejemplo? Cuando tengan que tomar decisiones de su modelo de negocio que están o van a estar sobre una infraestructura controlada por empresas como Huawei o ZTE, porque los operadores que se ganaron la licitación son operadores cuyos proveedores son especialmente chinos. Y ya para terminar, hay un tema muy importante que tiene que ver con los contratos de deuda con China, que además de lo tecnológico, los contratos de deuda con China tienen unos grandes riesgos, más allá del caso específico de Ecuador, que tal vez es uno de los casos emblemáticos. Argentina también lo está viviendo, Brasil lo está viendo, y son los problemas de trampa de deuda. Esa iniciativa de hacer préstamos baratos, pues tienen unos retos, y aquí la gran debilidad es que quienes deberían hoy ejercer control sobre esa deuda no lo están haciendo. Esos contratos en la mayoría de los casos no pasan por los congresos, no pasan por los parlamentos y difícilmente pasan por los organismos de control. ¿Por qué? Porque son contratos con cláusulas de confidencialidad, tienen cláusulas de cancelación y aceleración, lo que le permite a China exigir el pago inmediato en caso de incumplimiento. ¿Y eso para qué lo hacen? Precisamente para poderse quedar con sectores estratégicos o con recursos estratégicos. Ya hemos visto esos casos en África, o para ejercer presión al país en cuanto a sus relaciones con China o al país en cuanto a su papel en organizaciones multilaterales. Entonces, si no se vota con China o si se trata de votar una resolución condenando las violaciones de derechos humanos en China, hay presión. Es decir, la deuda se utiliza como un mecanismo de presión. El hecho de que obliguen a la exclusión del Club de París, que la mayoría de los contratos que estudiamos explícitamente incluyen una cláusula de que cualquier reestructuración colectiva le otorga a China un estatus preferente frente a otros acreedores, lo que tiene un doble juego, porque hace más costoso que otros acreedores quieran comprar deuda, porque China tiene una posición preferente. Y hay cláusulas
en algunos casos de influencia política, que incluyen términos que limitan la capacidad del deudor para tomar decisiones políticas o económicas que puedan afectar la inversión en su país. Entonces, dadas estas realidades, la clave está en lo que algunos llaman resiliencia democrática, nosotros lo llamamos capacidades para la defensa de la democracia. Tenemos que tener actores académicos, actores políticos, activistas y medios de comunicación con la capacidad de ejercer escrutinio frente a las relaciones con China. Si esto es promover que no haya relaciones con China, no nos interesa promover que no tengamos relaciones con China, nos interesa promover que se entienda cuáles son los intereses estratégicos de China, cuál es la política de China, qué significan las iniciativas globales, los riesgos que tienen cada una de esas iniciativas globales. Aquí solamente, especialmente me centré en el BRI, pero también pues la iniciativa de seguridad global, todas las demás iniciativas, la iniciativa de civilización, todas tienen unos grandes riesgos porque a lo que procuran o a lo que propenden es a generar dependencia y a desestabilizar a nuestros países con distintas herramientas. Por lo tanto, es necesario que se tome conciencia y que se empiece a actuar en consecuencia. Y el objetivo de estos seminarios es contarles lo que hemos encontrado nosotros en la región y por qué creemos que esta también se convierte en una oportunidad para corregir el rumbo respecto a las relaciones con países como China, tomar y poner en la agenda política de seguridad y de defensa estos temas como una prioridad para gestionar esos riesgos y reforzar la cooperación entre ambas regiones que creemos es una oportunidad para ambos, especialmente, insisto, si pensamos en términos de autonomía estratégica abierta, pues los países de América Latina constituyen una gran oportunidad para la Unión Europea en materia de inversión y de desarrollo también de capacidades para lograr esa autonomía estratégica. Y en un mundo geopolítico en el que ya estamos en una inflexión, reconocer esta realidad, pues es lo que debería cobrar importancia en el debate político. Seguirla negando lo único que va a hacer es que en el largo plazo los costos sociales, políticos, económicos y en materia de seguridad sean mucho más altos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Augusto. Yo también voy a hacer una breve exposición. Sobre todo yo quería empezar porque empezamos a estudiar el tema de la influencia de China hace 2 años, cuando vimos que tanto la presencia de Europa, más concretamente en nuestro caso de España, como de Estados Unidos, en la región había disminuido muchísimo y se había creado un gran vacío. Y vimos que aparecía un país que iba cada vez conquistando más áreas en esa región. Y es así como hicimos un estudio que es, aquí en CEUCEFAS, se llamó La influencia de China en Iberoamérica. Y para eso estuvimos analizando cómo había crecido esa influencia en las últimas décadas en Hispanoamérica. Y vimos que había bastantes estudios e informes sobre la influencia comercial, económica, financiera de China. Sin embargo, nos dimos cuenta que había otras perspectivas que no se habían analizado, que se analizaban poco y que también no era difícil encontrar tanto aquí en Europa como en Estados Unidos como en Iberoamérica artículos, noticias, análisis sobre ese tipo de temas. Me estoy refiriendo a la influencia sociocultural, a la influencia en los medios de comunicación, a la influencia geoestratégica y política de China en la región. En cuanto al tema de la perspectiva económica, no voy a ahondar más, ya ha hablado mucho Carlos Augusto sobre este tema, pero es verdad que en muy pocas décadas China ha pasado de ser un actor testimonial en la región a ser uno o el principal actor, sobre todo en el tema comercial. En los años 90, las empresas españolas se internacionalizaron y el gran foco de esa internacionalización fue Iberoamérica. De hecho, tuvieron una enorme presencia en empresas como puede ser Telefónica o el Banco Santander, el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, Iberdrola, tuvieron una gran presencia y esa presencia
ha ido disminuyendo en los últimos años. Y esa presencia ha ido creciendo por parte de China. Hoy en día la presencia de España, es verdad que sigue siendo importante, sin embargo, su peso específico ha disminuido enormemente en relación al peso de China y de las empresas chinas, y sobre todo durante esas primera década del siglo XXI y finales del siglo XX, además de la presencia económica, España tenía una presencia y una influencia política, cultural, social importante en la región, que yo creo que hoy en día no existe. Y cuando digo España, digo también la Unión Europea. Es verdad que España era como la cabeza visible de la Unión Europea allí, y eso ha desaparecido, ¿no? China ha ido ocupando ese terreno. China hoy en día es el primero o segundo socio comercial de la mayoría de los países. Yo creo que de todos, si excluimos México, donde el primer socio comercial sigue siendo Estados Unidos. Y cuando hablamos, creemos que la balanza comercial de Iberoamérica con China es favorable a Iberoamérica, pero no es así. O sea, en el fondo, China lo que compra de Iberoamérica son materias primas a muy buen precio y les vende productos manufacturados a un precio mucho más caro. Con lo cual, el gran beneficiado de esa relación no es, aunque parezca que es Iberoamérica, sino China. En segundo lugar, que yo creo que Carlos Augusto también ha hablado del tema de los créditos que ha dado China en la región, y que ha supuesto que muchos países, como puede ser Ecuador o como puede ser Argentina o Venezuela, se hayan visto ahora en un problema de deuda con este país. Y al principio yo creo que muchos países iberoamericanos fueron muy naifs. eh, China al final tiene una política de medio largo plazo, no de corto plazo, y vio que era una oportunidad en el largo plazo darles créditos a unas condiciones muy favorables a estos países, de tal manera que cada vez más dependiesen de ella. Y se dieron estos créditos. Estos créditos, los chinos no tienen las medidas o que tienen otros créditos que puede dar el Banco Mundial, que puede dar la Unión Europea o que pueden dar bancos comerciales occidentales, lo cual los hace muy atractivos. Pero es verdad que es un arma de doble filo, como lo está experimentando ahora, por ejemplo, Ecuador. Que decir tiene de que muchas de las condiciones de los créditos que daba la Unión Europea llevaban consigo muchos temas medioambientales que obviamente China no tiene ningún interés en poner ese tipo de temas, y con lo cual pues los hacían más atractivos. Pero me voy a centrar más en el tema de la influencia sociocultural. Es verdad que en Iberoamérica en el siglo XIX hubo una gran inmigración de trabajadores de China que trabajaron principalmente en el ferrocarril y en la agricultura y en la minería. Esas comunidades se asentaron en estos países, y en algunos países, como puede ser Perú, hoy en día el 8% de la población de Perú descienden de chinos. Y esto, aunque parezca que no es significativo, es muy importante. ¿Por qué? Uno de los países donde más ha entrado China es en Perú. Y ha entrado en Perú porque para ellos era muy fácil contactar con las comunidades económicas, empresariales, porque había unos descendientes chinos que vivían ahí, conocían la cultura del país, hablaban
muchos de ellos todavía habían conservado la lengua y eso les abrió las puertas a entrar en estos países. En el caso del Perú es muy significativo la facilidad con la que China ha entrado. Muchos dicen, no, es que España tiene mucha facilidad porque tenemos la misma cultura, la misma religión, etcétera, en los países de Iberoamérica. Digo, pero es que China también tiene en esos países una gran influencia porque hay muchos descendientes de chinos que viven ahí. En el caso de Venezuela viven alrededor de 400.000 descendientes de chinos. En el caso de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, que el estado de Sao Paulo es el más importante de todo Brasil económicamente, viven 250.000 descendientes de chinos. Entonces, para China, entrar en estos países es fácil. O sea, nosotros no somos conscientes, pero ha sido muy fácil entrar en estos países porque ya tenían sus redes tejidas. Además de estos descendientes de chinos, pues China también ha ido introduciendo en toda Iberoamérica y el Caribe los institutos Confucio. Ha ido poco a poco creando una red de institutos. Actualmente hay en 42 países de Iberoamérica y del Caribe institutos Confucio. Los institutos Confucio, que al final el objetivo, según ellos, es pues difundir la cultura y la lengua china. Al final lo que están difundiendo es la política y la ideología de China actual. Y eso va calando. Pacho en su presentación hablaba de que en Sudamérica, en Iberoamérica, la mayoría de la población ve con buenos ojos a China. De hecho, en un estudio que hizo Pew Research, cuando les preguntaban qué referencia o qué les parecía China, les parecía que era un país muy avanzado tecnológicamente. O sea que esa es la impresión que tienen muchos de China. O sea, creo que era un 4% contestó que era una dictadura. O sea, eso no es lo más relevante. Lo que más les atrae es que tecnológicamente y económicamente es un país muy avanzado, ¿no? Y eso es un poco la imagen que vende los institutos Confucio, que es un país que en muy poco tiempo se ha desarrollado y es un país próspero al cual deberían de imitar estos países y que el tema de ser democrático o no, pues que no es importante, que incluso gracias a que no son una democracia, pues oye, han prosperado más rápido, con lo cual invierten la historia, ¿no? Otro tema que quería abordar era el tema de la influencia en los medios de comunicación. La influencia cada vez es mayor. Hay un informe sobre medios de comunicación y sobre China que señala que en el año 2020 el gobierno chino empieza a analizar cuáles son los medios de comunicación más importantes de toda Iberoamérica y hace un listado de esos medios y se pone manos a la obra para influir en esos medios. La verdad es que yo vi la lista y vi cómo y cómo lo habían confeccionado y efectivamente está muy bien hecho y le dan el clavo. Y cómo podían i- influir en los periodistas que trabajaban en esos medios. Se creó el Centro de Intercambio de Medios China-Iberoamérica, a través del cual se invita a periodistas a China y se invitan también periodistas chinos a Iberoamérica, de tal manera que vayan teniendo relación con estos países y sobre todo que
ellos son los de primera mano los que les van a dar la información sobre China. Por lo tanto, estos periodistas ven como que están privilegiados. Y eso ha ido calando, lo han ido trabajando durante los años y es verdad que si miras y lees algunos de estos periódicos noticias sobre China, te darás cuenta que son unas noticias desde más que desde la perspectiva del propio país, desde la perspectiva del gobierno chino. Otra cosa que han desarrollado ellos es la radio y la televisión en lengua hispana. Y eso lo han venido desarrollando en los últimos años y tienes cadenas de televisión, bueno, tienes la televisión central china que emite 24, un canal que emite 24 horas en español y también tienes periódico como el People's Daily o el Xinhua que también se editan en español, con lo cual ellos también ven que es prioritario el español si quieren transmitir su mensaje. No me voy a extender mucho más. Lo último que quería decir es desde la perspectiva ya más geoestratégica, es que últimamente me he dedicado mucho a leer algunos de los periódicos chinos que se editan en inglés y en español. Y es muy impactante la visión que tienen ellos de Europa y de Estados Unidos, o sea, de lo que podríamos llamar Occidente. Ellos tienen una visión de que somos países y culturas en declive. O sea, de hecho, ellos tienen un término me hizo bastante gracia, que es, nos llaman past declining powers y se refieren a todo Occidente como past declining powers, como no nos ven en el fondo como una amenaza, sino que lo que nos ven es como una oportunidad para que ellos, que son una nación emergente, hacerse en muchos casos con influencia en estas en regiones. Y nada, finalmente yo creo que lo único es que es importante contar la verdad de qué es lo que hay. O sea, que es analizarla, contarla y desde el punto de la academia, pues difundirla. Nosotros probablemente hemos dejado pasar 2 años y probablemente el año que viene saquemos un nuevo informe actualizado sobre la influencia que yo estoy seguro que se verá que ha crecido en los últimos 3 años. China está ahí y va a haber que saber convivir con ellos. Pero hay que también saber, hay que conocerlos para poder, como decía Carlos Augusto, para poder competir. Si no los conocemos, difícilmente vamos a poder competir con ellos. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la segunda parte, son 3 partes, y voy a dar paso a Ricardo Ruiz de la Serna, que va a hablar sobre la influencia de Irán en Iberoamérica. Ricardo es profesor de Historia del Mundo Actual de la Universidad CEU San Pablo y es jefe de estudios y programas de la Fundación Disenso. Y pues muchas gracias, Ricardo, por venir hoy con nosotros. Presentación. Perfecto. Lo que no sé si tenemos para pasarla. ¿Tenemos? Sí, está aquí. Fantástico. Magnífico. Con la derecha se avanza siempre. Muy bien. Vamos a ver. No, esta no es mía. A ver. Que no es mía esta. Está después de esta. Ah, perfecto. O sea, tengo que pasar. Nos están saboteando. No lo sé. No lo sé.
Voy a aprovechar mientras tanto para ver si entre el público, si hay alguien que tenga pinta de agente iraní. Em, bueno, mientras empezamos voy contando dos o tres cosas, ¿no? Que ahora. Bueno, la primera de ellas es que llevo trabajando sobre temas de Irán. ¿Lo está grabando? No, ¿no? ¿Se está grabando? Ah, entonces mejor todavía porque entonces hay una serie de cosas que no contaré. Em, lo primero es que llevo trabajando. Es que ustedes se creen que lo digo de broma, yo lo estoy diciendo completamente en serio. Según se graba o no, yo cuando hablo de estos temas hay cosas que se cuentan y cosas que no. Llevo trabajando sobre asuntos de Irán casi 20 años, centrado fundamentalmente en el programa nuclear iraní, en la influencia de la República Islámica de Irán en el exterior y en el apoyo de Irán a acciones terroristas en Europa y en Hispanoamérica. Esto quiere decir que mi presentación va a estar bastante orientada o bastante focalizada en este tema concreto, la influencia de Irán en las Américas. Me han pedido que hable unos 15 minutos y me voy a ceñir a ese tiempo. Paloma, si me vas a sacar fotografías, por favor, luego mándamelas para mi madre, que estas cosas le dan la vidilla con las amigas. Espérate que me abrocho la chaqueta para salir un poco digno. Bueno, primero, tres claves importantes. La primera, la Revolución Islámica de Irán de 1979 crea una doctrina sobre la acción exterior de la República. Y por eso hay que detenerse un instante en el carácter de la República. Porque a diferencia de lo que sucede con otros estados de los que hemos mencionado esta mañana, o con algunos otros de los que podrían mencionarse a nivel regional europeo, por ejemplo Bielorrusia, bien, el caso de la República Islámica de Irán tiene una especificidad. Irán exporta revolución. Y por lo tanto, las acciones de influencia que Irán va a realizar en Hispanoamérica, aparte del propio interés nacional, económico o comercial que se podría mencionar, y que de hecho yo voy a hablar de él, hay que tener en cuenta que van con una agenda política, hay una agenda revolucionaria y hay un modelo de sociedad que Irán trata de exportar. Con una doctrina a la que le voy a dedicar también unos pocos segundos porque es relevante para entender el tipo de acción de influencia que Irán ejerce. Primera característica, Irán abraza la bandera de los movimientos de descolonización. Por lo tanto, las acciones de influencia de Irán se van a situar en el marco de la lucha antiimperialista, anticapitalista, anticolonialista, de las luchas de liberación. Y por eso la influencia iraní encaja muy bien en la estructura de influencia del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con estados que sí se sitúan en una dinámica más de capitalismo o de libre empresa, Irán abraza la retórica contraria. Irán abraza la retórica de el sur global, la cooperación sur-sur, la lucha contra la hegemonía de los Estados Unidos y de la civilización occidental y de los intereses occidentales. Esta es una primera clave. Hay una segunda. Irán se ve a sí mismo como una potencia regional. Es muy frecuente que los diplomáticos iraníes hablen de que Irán no es un país de segunda. Y es un error subestimar este punto. La diplomacia iraní es muy sofisticada, es muy avanzada. Irán es capaz de hacer acciones de influencia corales en varios niveles de las relaciones bilaterales o multilaterales al mismo tiempo. Y por eso en ocasiones uno se puede encontrar con que la misma influencia que se ejerce en el plano cultural y que parece inofensiva va acompañada de acciones en el plano comercial, o en el plano militar, o incluso en algunas líneas rojas de las que luego hablaré, que pueden resultar desconcertantes. Un caso interesante es el caso español. En el caso español, Irán tuvo una participación efectiva al mismo tiempo en el plano de la influencia en los medios de comunicación, y en el plano de la influencia política y en el plano de la influencia social para la entrada de la izquierda de matriz bolivariana venezolana en España, con Podemos y su ecosistema. Hablaba de la doctrina revolucionaria iraní. Desde el comienzo, Irán ve que la influencia exterior de Irán es clave en África, en América y en Asia. Es decir, en los tres escenarios tradicionales de la descolonización. No me voy a centrar en África, aunque sí es interesante ver que algunas de las acciones que primero ensayaron en África, después las llevaron a América, pero sí me voy a detener en América. Acciones que nos importan. En primer lugar, la acción cultural iraní. Cine, literatura, festivales culturales iraníes, colaboración con universidades. Las embajadas iraníes están
no solamente abiertas, sino que disponen de presupuesto para la realización de acciones de influencia cultural que aparentemente no solo son neutras, pueden ser incluso positivas. ¿Quién no querría disfrutar del cine de Abbas Kiarostami? ¿Quién no querría disfrutar de la poesía de Firdausi? Es decir, es un error pensar que los iraníes van en primer lugar con la violencia y con el discurso revolucionario agresivo. No. El primer plano de la influencia iraní suele ser un plano cultural, desde la gastronomía hasta la poesía. Junto con esto hay un segundo aspecto, la movilización de las minorías islámicas en los países. En primer lugar, de la minoría chií. Esta fue la operativa, por ejemplo, en África. El Departamento de Traducciones de la Universidad de Teherán financió la traducción del Corán y de algunos de los intelectuales musulmanes más influyentes al swahili, al lingala, a lenguas tradicionales africanas. A partir de esa movilización religiosa, que muchas veces viene no por la doctrina coránica en sí, sino por la práctica sufí, pasan a la movilización revolucionaria. El Islam como factor revolucionario, elemento central en la doctrina revolucionaria del régimen iraní. Hay un tercer elemento, la colaboración económica. Irán necesita importar talento, pero dispone de grandes cantidades de petróleo. Esto le permite a Irán hacer algo bastante frecuente y al mismo tiempo a lo que se le presta poca atención, que es reclutar talento. ¿Talento para qué? En primer lugar, punto número 1 de la agenda iraní en la influencia exterior, el programa nuclear iraní. Ingenieros, científicos, en un sentido amplio quiero decir científicos de laboratorio, físicos, matemáticos, profesores, geólogos, geógrafos. Y Europa y América han sido grandes caladeros del reclutamiento por parte de los servicios de inteligencia iraníes de este tipo de perfiles. Y hay un cuarto nivel de influencia, el más agresivo de todos. La influencia militar y en ocasiones paramilitar. La influencia de la llamada Fuerza Quds. La República Islámica de Irán dispone de una unidad militar, a cuyo frente estaba el general Qasem Soleimani, eliminado en Irak, dedicada a la desestabilización, a la guerra subversiva, al sabotaje, a la exportación operativa de la revolución. Y esto ha hecho que con muy pocos efectivos la República Islámica de Irán haya sido capaz de crear enormes, enormes problemas en los países donde la fuerza Quds ha operado. Insisto, este no es el primer nivel de la influencia, no es el primero. La fuerza Quds, en términos numéricos, son poca gente. Ahora bien, no hacen falta muchas personas para desestabilizar un país cuando el país ya está debilitado o cuando en el propio país hay una masa crítica dispuesta a ser movilizada. Y esto es lo que nos podemos encontrar en América. Es decir, la movilización en clave revolucionaria y la articulación en clave revolucionaria del descontento social preexistente. Resumo algunos de los elementos de la proyección de la influencia que ya he mencionado. La diplomacia, los vínculos económicos y comerciales, los vínculos religiosos, los vínculos culturales y los vínculos militares y paramilitares con la fuerza Quds. Y por eso tenemos acciones de influencia públicas que hay que atender, pero que en muchas ocasiones en sí mismas no son necesariamente negativas. Insisto, festivales de cine. Ahora bien, esas acciones de influencia públicas encubren una agenda, la creación de contactos, por ejemplo, la facilitación de desplazamientos de personas que de otra manera no tendrían una cobertura para entrar en el país. Entonces, ¿a qué hay que atender? ¿Quiénes son los que van a llegar de visita al país con ocasión de esa actividad cultural, por ejemplo? ¿Cuáles son los perfiles de las personas a las que se invita a esos eventos? Y hay otras acciones de influencia que son encubiertas. Cuando hablemos de los lugares donde la influencia iraní se puede ver con mayor intensidad en las Américas, es el caso de la Triple Frontera. Lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de divisas, en fin, infiltración y exfiltración de agentes, la operativa habitual de los servicios de inteligencia. Hay un punto más preocupante, que es la respuesta de las autoridades. En ocasiones, para esa acción de influencia en el exterior, Irán se sirve de la debilidad de las autoridades locales. Bien de la debilidad del aparato del Estado, no voy a insistir en lo que antes mencionaba el vicepresidente Santos, porque creo que ha quedado claro, la ausencia de servicios o la debilidad de los servicios o la capacidad de que los servicios se corrompan. Servicios del Estado, me refiero.
el caso de la corrupción de determinados funcionarios. Hay otros casos, sin embargo, en los cuales la respuesta de las autoridades sí puede hacer daño al régimen iraní. El caso más evidente son las sanciones. Sanciones que pueden afectar bien directamente a su programa nuclear, bien a la tecnología de doble uso. Es decir, bien, no solamente afectas al programa nuclear, sino que afectas, por ejemplo, a la reparación de sectores estratégicos de la economía iraní, como es el transporte aéreo. Irán es un país muy grande donde el transporte aéreo es muy necesario, o el transporte marítimo. O sanciones que puedan afectar a la flota iraní. Para circunvenir las sanciones, Irán ha diseñado algunas acciones. No voy a detenerme mucho en ello porque no, pero por situarnos, lo que hacen es que buscan barcos con pabellones de conveniencia. El pabellón de conveniencia es un pabellón que algunos países brindan para barcos que de otra manera no podrían navegar. Entonces, ¿qué hace Irán? Irán esconde esos barcos con pabellones de conveniencia. Cuando se detectan las embarcaciones y se trazan las embarcaciones y se imponen sanciones, ese navío puede quedar inmovilizado. Y para Irán el tráfico marítimo es muy importante. Entonces puede haber respuestas de las autoridades. Lo que sucede es que requiere una claridad y requiere cierta firmeza en la voluntad política que no siempre existe. El caso, por ejemplo, de la Unión Europea en esto es muy interesante. La Unión Europea tiene una lista amplia de funcionarios iraníes, de empresas iraníes sancionados, que no pueden operar en el espacio de la Unión Europea. ¿Qué sector de la economía, o más que de la economía, qué sector de la influencia ha buscado Irán? Las industrias que le permitan circunvenir las sanciones, por ejemplo, pagos en el exterior, pagos en especie en petróleo, distintas acciones. No voy a desarrollarlo. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que Irán está ampliando su acción exterior mediante una técnica, o más que una técnica, una estrategia que se llama la paciencia estratégica. No quería utilizar el término estrategia por no ser redundante. Irán es capaz de esperar en sus acciones de influencia una década. Es un modo de concebir la acción política. Y en esto sí hay un campo común con China y con alguna otra potencia. Quizá Rusia la paciencia estratégica no la tenga tan desarrollada, pero el caso iraní es muy interesante. Irán puede comenzar acciones de influencia en el año, de hecho comenzó acciones de influencia en el año 2006-2007, cuando se publicó el programa nuclear iraní, y fueron acciones que dieron frutos una década después. En algunos casos, por ejemplo el caso de Argentina, la infiltración iraní comienza a través de las diásporas que existen en los países. Y están inactivas y no hacen nada. Solamente se preparan. Y cuando llega el momento, Irán las activa y las puede activar de modos extremadamente eficientes. El caso, por ejemplo, de la triple frontera con el blanqueo de capitales. Algunos casos relevantes, ¿no? Algunas zonas de influencia y con esto termino. Se han mencionado ya algunas de ellas, con lo cual no voy a desarrollar ni el caso venezolano, no voy a entrar en él, ni el caso argentino, que se ha mencionado también. Pero sí me voy a detener en otros que quizá no son tan evidentes. El primero son los Estados Unidos. Existe un lobby iraní en los Estados Unidos que opera en las dos cámaras nacionales, Congreso y Senado, que opera en las cámaras de los estados y que opera en el nivel ejecutivo. Sería naif pensar que Irán no tiene la capacidad de contratar empresas de relaciones públicas, empresas de lobby, no tanto para promover una agenda positiva iraní, cuanto para evitar que, por ejemplo, el panorama de sanciones se agrave o empeore. Hay un segundo ámbito en el que Irán está muy activo: Centroamérica, por la importancia estratégica de la región, por una parte por el Canal de Panamá y por otro lado por el Golfo de Fonseca, que es el punto más vulnerable del istmo de Centroamérica a las influencias venidas del exterior. Son países, como puede ser el caso de El Salvador, donde las comunidades son antiguas, donde hay comunidades islámicas que se remontan a comienzos del siglo XX, donde Irán no es visto como un país particularmente hostil. En realidad, la revolución islámica iraní en esto ha sabido jugar bien la carta de los movimientos anticolonización, de los movimientos de antiimperialistas, de los movimientos anticapitalistas. Allí donde ha habido movimientos guerrilleros prolongados en el tiempo,
y los ha habido en toda Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, bueno, Costa Rica no, ya lo sé, y en Panamá tampoco. Pero en el resto del Cono Sur, allí donde ha habido movimientos guerrilleros o movimientos narcoterroristas, antes se hablaba de la importancia que tenía la tecnología para, para la narcoguerrilla o los narcoterroristas, allí puede haber influencia iraní. Insisto, hablamos de muy poca gente. No hay que pensar en grandes despliegues. En ocasiones hablamos de que pueden ser decenas de personas. Otra cosa es el despliegue diplomático. Este puede ser muy grande. Las mayores embajadas en Hispanoamérica son la embajada de Irán en Venezuela y la embajada de Irán en Bolivia, las más grandes, donde uno empieza a ver diplomáticos y dice, pero chico, tanto diplomático no puede haber. Bueno, sí, sí hay, tienen una cobertura diplomática para dedicarse a otras cosas. El caso boliviano además es interesante porque Bolivia es un país que por la propia naturaleza del Estado tiene vulnerabilidades. Vulnerabilidades creadas por las propias condiciones políticas en las que se ha desarrollado la vinculación con el eje bolivariano con el que voy a terminar hablando, ¿no? Luego está la triple frontera. Por la propia naturaleza geográfica de la triple frontera, es muy fácil operar entre tres estados con normativas jurídicas distintas, con gobiernos diferentes, con sensibilidades diferentes. Termino con el caso argentino, probablemente donde la influencia iraní se ha visto con mayor crudeza. No necesito explicar aquí las investigaciones en torno a las responsabilidades por el atentado de la AMIA. No voy tampoco a desarrollar los vínculos entre Hezbollah y el régimen iraní. Lo ha explicado el vicepresidente Santos perfectamente. Yo lo único que sí advertiría es que Hezbollah es una de las organizaciones a través de las cuales Irán opera. Irán ha creado en el Oriente Medio lo que se ha llamado el eje de la resistencia, que comprende a Hezbollah en el sur del Líbano, a Hamas en Gaza y en Cisjordania, pero sobre todo en Gaza, a los Houthis en el Yemen. Incluía al gobierno de Assad en Siria, pero el gobierno de Assad ha caído, y a las organizaciones terroristas chiíes en Irak. Este eje de resistencia tenía por objeto aislar a Israel. Y esta es una estrategia muy frecuente en la acción exterior iraní. La vertebración de ejes. ¿Qué eje ha empleado Irán para su influencia? El eje bolivariano. Entonces, allí donde ha habido acción de los gobiernos del eje bolivariano, Bolivia, Venezuela, Ecuador en tiempos de Correa, etcétera, allí nos vamos a encontrar influencia iraní. Insisto, en distintos niveles. Termino aquí porque no me quiero alargar más. Si después se deja de grabar, podemos hablar de otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues vamos a dar paso a la última intervención, que es la del coronel José Pardo de Santayana, que es además de coronel del Ejército, es profesor asesor asociado del CSDEN y presidente de la Fundación Tomás Moro. Coronel, por favor. Buenos días a todos y muchas gracias, perdonad la voz, a los organizadores de este evento, que tiene gran importancia sin duda en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, yo primero preguntaría de cuánto tiempo dispongo. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues entonces yo voy a limitarme a explicar dos cuestiones que me parecen importantes. Y es, ¿qué es lo que Rusia pretende? ¿Cuáles son las razones que le llevan a actuar? De modo que entendemos qué intereses tiene también Iberoamérica y por qué actúa de una u otra manera, y cuál es el trasfondo de esta cuestión que tiene que ver con el poder de Rusia. ¿Es Rusia un país poderoso? ¿Es Rusia un país débil? Estas son las dos cuestiones que yo pretendo abordar para entender lo que hay detrás de todo esto. Porque lo que sí que sabemos cuando contemplamos la presencia de Rusia en Iberoamérica es que los recursos que emplea son escasos. No estamos hablando de una China que es omnipresente, pero el impacto es alto. Bueno, ¿y por qué es esto? Si tiene, también lo hemos visto en Irán, ¿no? Recursos escasos, impacto alto. Y por esto hay que saber evaluar a Rusia en tanto que potencia y que poder. El mayor error que cometemos en Occidente es decir, oiga usted, pero si Rusia tiene un PIB como el de Italia,
¿A dónde vamos con Rusia? Bueno, no nos la tomemos en serio. Si esta la vamos a vencer en un cuarto de hora, 3 años de guerra. Es decir, que hemos evaluado siempre mal a Rusia. También es un error decir, no, si Rusia es un país poderosísimo, tampoco lo es. Entonces, bueno, ¿y cómo evaluamos a Rusia para entenderlo? Bueno, Rusia primero es un país que tiene vocación de poder. España es un país que no la tiene, es para entendernos. O sea, España podría tener mucha más ambición, pero no la tiene, porque no tiene ambición de poder, pero Rusia tiene mucha ambición de poder. Y está respaldado por muchos factores que hacen a un país poderoso. Incluso podemos decir que Rusia, como dicen los anglosajones, golpea claramente por encima de su peso. Pero es el país con más recursos naturales del mundo, es un país muy extenso que abarca muchos continentes, tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene una industria militar heredada de la Unión Soviética poderosa, tiene unas escuelas de inteligencia heredadas de la época soviética muy buenas. Quiere decir que puestos a formar gente para el ámbito de seguridad son muy buenos. Porque la gente dice, bueno, los rusos ya sabemos son muy brutos y tal, de un nivel más bajo que nosotros. Bueno, comparemos sus escuelas de formación de gente para el ámbito de inteligencia con las nuestras y bueno, vaya repaso. ¿eh? Luego es un país que es mucho más refinado intelectualmente lo que Podemos. Serán muy toscos en muchas cosas, puestos a beber o en la mafia, ¿no? Lo más brutos de todos y sanguinarios, pero tienen un refinamiento que viene de un factor muy poco estudiado y es el amor a la literatura. Nosotros los españoles, siempre digo, somos lo contrario a los rusos. Nosotros pensamos que para poder tener el intelecto, el cerebro activo, lo que hay que hacer es usarlo poco y así cuando lo necesito lo tengo virgen. Bueno, los rusos son el caso contrario. Su pasión por la literatura hace que desde muy niños tienen el cerebro muy utilizado. Y Ramón y Cajal ya explicó que el cerebro es como un músculo, se desarrolla con su uso. Las neuronas se configuran en función de cómo usamos el cerebro. Bueno, pues los rusos, como consecuencia de pasión por la literatura, tienen el cerebro muy bien configurado desde muy niños. Y cuando uno quiere usarlo luego para la ciencia, para el bien y para el mal, pues tienen un cerebro, o sea, quiere decir que tienen unas élites intelectuales muy potentes que ponen al servicio de la inteligencia, de la diplomacia, de la industria militar. Entonces, tomarse a Rusia a broma es un error garrafal. En términos económicos, se decía, tiene un PIB como el de Italia. Bueno, depende cómo se mide el PIB. Para entender a Rusia como potencia, hay muchas formas de medir el PIB. El más acertado es por paridad de poder adquisitivo. Y entonces resulta que nos sale un país que está por delante de Alemania. Ya estamos hablando de otra cosa. Pero es que Rusia sostiene su diplomacia, su industria militar, su servicio de inteligencia, lo sostiene en rublos, no en dólares. Para hacernos una idea, por ejemplo, Arabia Saudí, cuando quiere sostener sus fuerzas armadas, va al mercado internacional y paga en dólares. Bueno, antes de la guerra, el gasto en defensa de Arabia Saudí y de Rusia eran similares. Bueno, ¿es que hay alguien que ha pensado alguna vez que las fuerzas armadas de Arabia Saudí son comparables con las rusas? Porque su gasto en defensa es similar. Pero cuando Rusia gasta en defensa, como lo gasta además en su propia industria, desarrolla su tecnología y desarrolla sus capacidades. Quiere decir que lo primero que hay que saber es que Rusia, como oponente, es un oponente muy serio. No es una potencia como Italia. Yo les suelo preguntar a los italianos, ¿hay algún italiano en la sala? Pero bueno, si habrá alguno hoy. ¿Algunos de ustedes italianos consideran que Rusia es un país en poder parecido a Italia? Y ningún italiano lo piensa. Entonces no sé por qué lo pensamos los españoles. Esta es la primera cuestión. Bueno, esta es Rusia como poder, o sea, tiene instrumentos de poder que puede usar. También es verdad que tiene puntos débiles. Por eso es muy difícil entender a Rusia, porque depende que nos fijemos en los puntos fuertes o los puntos débiles, creamos una imagen diferente. Pero luego, para entender a Rusia hay que entender que es un país que es relativamente débil en función de a quién se enfrenta. Porque cuando Rusia piensa en geopolítica, piensa en Estados Unidos. Claro, es que ha decidido que va a boxear en un ring donde están los más fuertes. Luego, siempre que actúa desde su conciencia de un poder relativo débil. O sea, Rusia en su psicología es la psicología del débil contra el fuerte.
pero es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Solo es débil en tanto al rival al que se mide. Pero claro, cuando un país piensa que puede rivalizar con Estados Unidos, estamos hablando de un poder que juega en las grandes ligas. Entonces, cuando Rusia actúa en geopolítica y muy especialmente en Iberoamérica, donde por otras razones sus intereses serían limitados, lo único que de verdad le interesa de Iberoamérica es que es un buen campo de batalla para enfrentarse a Estados Unidos. O sea, que lo hace siempre la perspectiva de que en ese territorio lo que hace es debilitar a Estados Unidos. Y Rusia, cuando hace geopolítica, manda un mensaje al mundo que en general nosotros en España no sabemos entender, pero que ellos dicen, pero ¿cómo son así de brutos? ¿Cómo no entienden mi mensaje? Y el mensaje es, oiga usted, contra Rusia se vive peor. O sea, si usted se mete conmigo, yo me meto con usted. Si usted me hace un daño de 1, yo solo voy a hacer de 10. Esta es la tesis. Ahora bien, si nos entendemos, podemos hacer buenos acuerdos. Esta es la mentalidad rusa. Entonces, esto es importante para saber con quién estamos rivalizando, pero también eso da un cierto margen también para poder hacer algunos acuerdos. Quiere decir que no todo es negativo, ¿no? Yo en general he de decir que querría ser optimista, pero soy pesimista. Yo querría encontrar razones para ver un mundo con un futuro, pero me cuesta mucho encontrarlo. No obstante, en este ámbito, algunas cosas positivas dentro de todo esto se puede entender, ¿no? Y por tanto, Rusia, que tiene en términos geopolíticos una concepción de debilidad relativa, se comporta como Irán y como Pakistán, que son países con gran ambición que se enfrentan a rivales muy superiores a ellos. Y por tanto, eso les hace disruptivos. ¿Por qué son disruptivos? ¿Por qué son desestabilizadores? Porque en un contexto estable tienen todas las de perder. Las oportunidades se presentan cuando la situación es inestable. O sea, la inestabilidad, todo aquello que huele mal es una oportunidad para Rusia. Todo aquello donde hay algo que no funciona, algo que crea problemas, es una oportunidad para Rusia. Yo decía, ¿por qué es como Irán o como Pakistán? Pakistán es un país que, sobre todo desde que se dividió en dos, Bangladesh y Pakistán, tiene una idea relativa con la India descomunal. Entonces, la idea de un Afganistán estable, que de forma natural es un aliado de la India por razones de la línea Durand, fronteriza, y por la división del pueblo pastún entre Pakistán y Afganistán, la idea de un Afganistán estable les produce pesadillas por la noche. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Es todo proceso de estabilización lo boicotean. Cuanto más inestable Afganistán, que también les ha creado problemas a ellos, Pakistán se siente más seguro, porque lo que les no son capaces de concebir es Afganistán y la India entendiéndose diplomáticamente. Irán sabe que se enfrenta a un entorno geopolítico también muy hostil a Irán. No es que Irán no dé razones para esa hostilidad, pero la realidad es que su entorno es muy hostil y se enfrenta, por tanto, a coaliciones que le superan en poder. Y su estrategia, pues, es crear problemas, desestabilizar para poder en ese juego Pues Rusia hace lo mismo. Rusia lo que piensa es que en Iberoamérica se le presentan muchas oportunidades para crearle problemas a Estados Unidos. Como su objetivo es crear un sistema internacional multipolar, que por cierto lo ha conseguido de la mano de China, y un sitio donde Estados Unidos no tenga una posición dominante y hegemónica, pues entonces en ese escenario pues debilita el sistema internacional existente. Es verdad que se repite mucho del orden internacional basado en reglas, decimos los occidentales. El problema es que ellos dicen en sus reglas. Nosotros queremos es un orden internacional donde las reglas las pongamos entre todos. O sea que no es que tenga nada contra este orden concreto tal como es, lo que tiene en contra es de que el orden internacional, las reglas las ponga otro. Lo que quieren los rusos es participar en las reglas. Y acabo con esto, ¿y cuál es la parte que pudiera uno ver algo de luz? Y es que en el entendimiento con Trump, Rusia no va a hacer concesiones en Ucrania, pero las podría hacer en Iberoamérica. Si de todo esto, si de todo esto, si de todo esto surgiera que al final Rusia y Trump se entienden,
Rusia podría perfectamente hacer concesiones en Venezuela a cambio de llevarse Ucrania enterita. Porque para Rusia Venezuela no es importante, solo es el grado en que le cree problemas a Estados Unidos. Es verdad que los rusos tienen una diplomacia muy correosa, ¿eh? Y parecerá que hacen concesiones y luego darán muy poco y seguirán manteniendo Venezuela desestabilizada porque es un recurso diplomático y geopolítico muy poderoso. Pero es verdad que Trump y Putin se pueden entender y Putin puede hacer concesiones en Iberoamérica, entre otras cosas porque a él le trae sin cuidado lo que pase en ese continente. A él personalmente no le conmueve, ¿eh? Hay otras regiones donde no haría concesiones, pero precisamente en Iberoamérica sería el sitio donde con más tranquilidad haría concesiones favorables a un mundo más habitable y a la población. Si con eso Estados Unidos hace concesiones donde Rusia se juega el futuro. Y por tanto, esta oportunidad, si se produce, tampoco debería desaprovecharse. Pues yo creo que dicho esto, pues ya no sé si habrá coloquio ahora como lo tenéis previsto. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, Saúl, que era el socio de Elon Musk, dio una entrevista una semana antes de posesionarse. Ya lo sacaron, pero él era, pues, del entorno muy cercano a Musk. Dijo exactamente eso. Dijo, es que el acuerdo en Ucrania pasa por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, lo que tú dices no solo no es descabellado, sino que estoy absolutamente seguro que un acuerdo en Ucrania va a tener ese elemento. Pues entonces podemos dar por concluida mi intervención. Muchas gracias. muchas gracias. Solamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los que habéis venido a este seminario. Dar las gracias al Instituto de Ciencia Política y a la Fundación Confianza y Libertad y pues emplazaros a seguir mirando, investigando y siguiendo estos temas que son muy interesantes y yo creo que críticos para España y para Europa. Muchas gracias.